despachan perfeccionamiento a normas de cierre de faenas mineras. A ley, proyecto que crea derecho a atención preferente de salud. Analizaron irregularidades comerciales e inversiones de ENAP entre 2014 y 2018. Empresas de energía renovables preocupadas por cambio en decreto. Diputados analizan crisis del Instituto Nacional. Comisión investigadora de la Universidad del Pacífico votó informe de consenso. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Nos reunimos para revisar las informaciones más relevantes acontecidas durante la última jornada aquí en la Cámara de Diputados. Partimos contándoles que la Cámara despachó el perfeccionamiento a las normas de cierre de faenas mineras. La propuesta flexibiliza los instrumentos financieros que pueden utilizar las empresas mineras y hace exigible la autorización previa del Cernagiomín para renovar, sustituir o reemplazar instrumentos financieros mantenidos en custodia. En condiciones de ser promulgada como ley de la República, quedó el proyecto que perfecciona la normativa en torno al cierre de faenas mineras, luego que la Cámara de Diputados aprobara por 95 votos a favor, 8 en contra y 5 abstenciones, el informe de la Comisión Mixta que resolvió las diferencias con el Senado. Dicha instancia, junto con un par de precisiones formales, perfeccionó el texto despachado por la Cámara en torno a la disposición que introduce la nueva modalidad de garantía, en particular lo referido al deber de indemnización por incumplimiento de los compromisos emprendidos para el cierre de faenas. Para el diputado RN José Miguel Castro, era relevante garantizar la preservación del medio ambiente, que las medianas empresas contaran con herramientas efectivas para enfrentar un cierre. El problema está en que muchas veces la mediana minería tenía que poner boletas de garantía, eso quiere decir una cantidad de plata enorme para poder asegurar un buen cierre. Lo que se ha conseguido con este proyecto es que se puedan incorporar seguros. De esa forma esa plata queda libre para la faena y por lo tanto en zonas como Tocopilla, como Calama, como Taltal, va a poder existir entonces en el fondo mayor cantidad de minas abiertas de forma sustentable. En una línea similar, el diputado socialista Juan Luis Castro estimó que era importante consensuar con el Ejecutivo un justo equilibrio entre distintos factores, punto que se lograron plasmar en el texto. Que quedara establecido que ni los trabajadores ni el país podría verse afectado por razones financieras de que una empresa cierre una faena y provoque naturalmente un perjuicio a terceros, y para que eso se mitigue concurre el Estado también, con plazo determinado, con sanciones eventuales si es que hay transgresiones al Código del Trabajo y con un impacto en la minería que no debiera ser mayor, que implique de alguna manera limitar la productividad de una cierta faena productiva que hasta ese minuto estaba activa y que luego por razones financieras o de distinto tipo tuvo que cerrar. La propuesta presenta como lineamientos basales flexibilizar los instrumentos financieros que pueden utilizar las empresas mineras, liberando capacidad en sus líneas de crédito, de manera de contar con un escenario de mayor capital de trabajo. Además, se hace exigible la autorización previa del Servicio Nacional de Geología y Minería, Cernagiomín, para renovar, sustituir o reemplazar instrumentos financieros mantenidos en custodia, sea para aumento o disminución de valores o condiciones o de su traslado a otro custodio. Estas modificaciones entrarán en vigencia una vez que se publique en el Diario Oficial el reglamento, que especifica la forma en que el sistema operará. Tras ello, las empresas tendrán un plazo de 5 años para adecuar la modalidad de garantía de cierre a la que se acogerán. Y se despachó a ley el proyecto que crea el derecho a la atención preferente de salud. La propuesta, originada en una moción, busca garantizar que toda persona mayor de 60 años o en situación de discapacidad tenga derecho a ser atendida preferentemente y oportunamente por cualquier prestador de acciones de salud, sea público o privado.
En condiciones de convertirse en ley de la República quedó el proyecto que crea el derecho a la atención preferente. La iniciativa, cuyo texto fue resuelto en comisión mixta, plantea que toda persona mayor de 60 años, como también toda persona en situación de discapacidad, tendrá derecho a ser atendida preferente y oportunamente por cualquier prestador de acciones de salud, con el fin de facilitar su acceso a dichas acciones de salud. Así lo explicaron los diputados Jimena Osandón y Miguel Crispi. El principal objetivo es dar una atención preferencial a las personas adultos mayores y además a las personas con discapacidad. Todo esto tiene varios objetivos. Tiene que ver en la atención de urgencia, en la toma de hora y en la entrega de medicamentos, dado que hoy día todos sabemos, y no hay ninguna novedad, que una persona puede demorarse muchísimo en que la atiendan, puede pasar un día, 2 días en que le entreguen sus medicamentos, y en el fondo es ponerle un poco de sentido común a esta situación que se veía naturalmente. Pero también tiene otro objetivo, que es hacer un cambio de cultura, porque en el fondo hoy día muchas personas van a las urgencias porque saben que ahí, aunque se demoren 8, 5, 10 o un día, van a ser atendidos más rápido que utilizar el sistema primario. Pero cuando las personas se den cuenta de que a través del sistema primario van a satisfacer sus necesidades, van a tener sus remedios, van a tener su hora prontamente, de alguna forma van a inmediatamente a descongestionar los servicios de urgencia. No es posible que una persona tenga que esperar 4 horas para tener un medicamento. Eso la verdad que habla de una inmoralidad que hemos arrastrado como país, que es el que tiene recursos no hace la fila y el que no tiene que esperar. Y eso me parece que es un muy maltrato hacia las personas, porque al final son los más enfermos los que hacen esa lista y tienen que esperar. Por tanto, yo espero que como Parlamento hagamos atención sobre esa situación y podamos discutir reformas más profundas que hagan que ojalá este tipo de proyectos en el futuro no existan, no sean necesarios. El proyecto aprobado por unanimidad señala que el prestador de accidentes de salud deberá consignar con caracteres legibles en un lugar visible y de fácil acceso del recinto en que se desempeña el texto de este derecho a la atención preferente y oportuna. Y analizar las irregularidades en las inversiones y actuaciones comerciales realizadas por ENAP entre 2014 y 2018, su efecto en el estado financiero de la empresa y conocer las denuncias sobre posibles despidos injustificados y prácticas antisindicales fue el propósito de una sesión especial desarrollada por la Cámara de Diputados. Los detalles los vemos a continuación. Tras las intervenciones de la presidenta del directorio y el gerente general de ENAP, Loreto Silva, y Andrés Roca Tagliata, respectivamente, se aprobó una resolución que solicita al presidente de la República adoptar diversas medidas para afrontar la grave situación económica y administrativa que enfrenta la estatal. Entre ellas, que el directorio de la empresa procure contener el nivel de deuda en el marco del plan de desarrollo de negocios de la compañía. El principal impulsor de esta sesión, diputado de Renovación Nacional, Leonidas Romero, justificó la jornada. Yo sé que luchar contra la corrupción, destapar la corrupción, tiene un costo altísimo, personal, familiar, en mi equipo. Yo he recibido amenazas, he recibido mensajes, pero voy a seguir adelante. Así sea el único loco del Congreso, yo creo que esta galopante corrupción que existe en nuestro país hoy día, en todo ámbito, en la empresa privada, en las Fuerzas Armadas y de orden, incluso, y lo que más me duele, en las iglesias. Efectivamente hay corrupción y nepotismo porque está el hermano de, el primo de, el amigo de, pero en el gobierno anterior de la señora Bachelet, con Marcelo Tocman en la presidencia, ratificado por el Contralor, el señor Bermúdez, se esfumaron, se malgastaron, se perdieron 5.100 millones de dólares. Es mucha plata. La iniciativa parlamentaria, que sumó 68 votos a favor y una abstención, también pide a los ministros de Hacienda y de Energía aumentar su control de las actuaciones de la empresa, en particular en materia de inversiones, y mandatar al directorio para ejecutar un plan de acciones que permita supervisar estrechamente la labor que se realiza, así como revisar y modificar el sistema de nombramientos y selección de ejecutivos. El diputado del Partido Ecologista Verde, Félix González, si bien discrepó con el actuar del promotor de esta sesión especial, rechazó la campaña en su contra. Es necesario poder abordar las distintas irregularidades que hubo en el periodo estudiado,
y también cuidar ENAP. Y cuidar ENAP significa que no se les desvalije con negociación incompatible, con proyectos que a todas luces son tremendamente onerosos e innecesarios, cambiar la imagen corporativa, el alojamiento por una cantidad de millones impresionante de una sede corporativa. Entonces, es cuidar la ENAP. Y cuidar la ENAP significa cuidar a los trabajadores también. Y estamos enfrentados hoy día que hay despidos masivos. Claramente aquí no hay voluntad y hay un manto de protección sobre lo que está ocurriendo en ENAP. También ese manto de protección llega a algunos medios de comunicación. Cada vez que alguien habla en contra de ENAP aparece en el diario Mercurio La Tercera. Lo que se publicó hoy día en los medios de comunicación es un asesinato de imagen. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de basureo hacia los parlamentarios que se atreven a decir cosas incómodas. Y lo que ocurre en ENAP es una verdad incómoda. Reforzar los procedimientos y controles existentes para prevenir, detectar y monitorear los conflictos de interés y las contrataciones de personas políticamente expuestas y robustecer los mecanismos de control internos en materia de compras, contratos y aprovisionamientos, en particular servicios y asesorías, asegurando que se ajusten a procedimientos objetivos, informados, abiertos, competitivos, transparentes y auditables, son otro de los planteamientos contenidos en la resolución ratificada por la Sala. Junto con indagar, parlamentarios como Sandra Mar de la UDI rescataron la importancia de ENAP en regiones como la de Magallanes. La empresa cumple un rol vital en Magallanes, ya de partida está inserta en la comunidad magallánica y es por ello que existen varias situaciones que consideramos que es pertinente poderlas dar a conocer hoy día. Por ejemplo, lo que significó la adjudicación de un contrato con una empresa de helicópteros desmereciendo lo que es la contratación de una empresa regional, siendo que los costos eran más bajos que lo que presentaba la otra empresa a nivel nacional. Aquí los cuestionamientos se están haciendo administraciones pasadas, donde se suscitaron una serie de hechos, una serie de circunstancias, y lo que se le está pidiendo a las autoridades de ENAP que están asumiendo en este nuevo periodo, en esta nueva administración, es poder dar respuesta. De hecho, cuando uno conversa con los dirigentes sindicales de ENAP Magallanes, señalan también las malas prácticas antisindicales. Entonces, lo que se le está pidiendo hoy día a las nuevas autoridades de ENAP, que se pueda investigar las irregularidades que se habrían cometido en las administraciones pasadas. La resolución ratificada pide a su vez colaborar activamente con la Contraloría, el Ministerio Público, el Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno Central y con cualquier otra institución encargada de fiscalizar los actos de la compañía petrolera. Y representantes de los pequeños medios de generación distribuida asistieron a la Comisión de Energía a manifestar su preocupación por el cambio que estudia el Ministerio del Ramo en un decreto que determina el precio que se paga por las energías solar y eólica que llegan a la red de distribución eléctrica. En Chile, cerca del 1,5% de la matriz energética es aportada por pequeños proyectos de energías renovables a la red de distribución pública, porcentaje que se espera aumentar en el futuro. Por ello, representantes de una treintena de empresas del rubro Pequeños Medios de Generación Distribuida, PMGD, llegaron a la Comisión de Energía para manifestar su preocupación por el cambio en las reglas del juego respecto al precio que se paga por las energías limpias. Analía Rojas, de la empresa Solec, señaló que el Ministerio del Ramo estudia una modificación al Decreto Supremo 244, lo que ha provocado incertidumbre respecto a las inversiones en energía solar y eólica. Se anunció básicamente que iba a haber una modificación para establecer un mecanismo de precio, si bien estable, por bloques horarios, un bloque diurno, un bloque nocturno y un bloque de punta. Esa modificación nosotros comprobamos mediante estudios técnicos que hemos encargado, que efectivamente no beneficia para nada a la industria solar particularmente, ni la eólica particularmente que nosotros representamos, y sin embargo tiene una transferencia de ingresos en favor de otras tecnologías que pueden funcionar en los bloques distintos al diurno, en el bloque nocturno, en el bloque de punta. La diputada radical Marcela Hernando explicó que existe preocupación sobre la modificación al actual precio estabilizado porque afectaría a pequeñas empresas energéticas. Las regulaciones que pretende hacer el Ministerio a través de un decreto que tienen que ver con el precio estabilizado y el modificar las condiciones, a ellos les afecta.
Y en ese contexto tiene que ver con un tema de riesgo y del tamaño que tienen estas empresas. Son empresas pequeñas que producen pequeñas cantidades cada uno de ellos y por lo tanto es imposible para ellos competir a nivel de banca, de crediticia, etcétera. Y los beneficia el tener un precio estabilizado que les permite tener una cierta seguridad sobre la cual negociar. En tanto, el diputado UDI, Nicolás Noman, señaló que esperarán la postura de la cartera de Energía sobre el tema. Vamos a esperar la presentación del Ministerio de Energía referente a este punto y ver de qué manera se puede consensuar las posiciones, porque por un lado queremos que no se concentre toda la energía no convencional en pocos actores y queremos que haya ojalá una gran cantidad de actores energéticos corriendo, participando activamente y ojalá que los precios que se puedan materializar no afecten al consumidor. Para la próxima sesión del 3 de julio se espera que exponga ante la comisión al nuevo ministro de Energía, Juan Carlos Llovet, sobre los énfasis que priorizará durante su gestión. Y la Comisión de Educación se reunió para analizar la situación por la que atraviesa actualmente el Instituto Nacional, escenario de violentas protestas que mantienen suspendida la actividad académica. La Comisión de Educación se reunió para analizar la compleja situación por la que atraviesa el Instituto Nacional, debido a las tomas y hechos de violencia que han derivado en la suspensión de la actividad académica. La instancia recibió a representantes de diversos actores vinculados al conflicto, entre ellos el rector del establecimiento, Fernando Soto, el presidente del Centro de Alumnos, Rodrigo Pérez, la presidenta del Centro de Padres y Apoderados, Elba Martínez, y el superintendente subrogante de Educación Escolar, Cristiano Ryan. La jornada, sin embargo, no contó con el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, punto que era considerado clave por parte de los parlamentarios integrantes del grupo legislativo. Así lo planteó la presidenta de la comisión, diputada Camila Rojas, quien precisó que de todas formas lograron identificar los principales puntos de conflicto. Hay algunos problemas que se arrastran hace mucho tiempo que tienen que ver con infraestructura, con mantención, con necesidades educativas que no han sido abordadas y por supuesto, de hecho en eso hay coincidencias si uno mira las presentaciones y también está el problema de esta violencia que ocurre con ciertos estudiantes en particular, que son casos más bien excepcionales si uno considera que el Instituto Nacional tiene algo así como 4.000 estudiantes y por lo tanto esos casos también por supuesto hay que hacerse cargo. En tanto, el diputado Diego Chalper dijo que a su entender la principal falencia está en la falta de diálogo y de flexibilidad, particularmente de una parte del estudiantado. Hay un problema muy profundo de diálogo, de información, de opiniones cruzadas. Yo le he pedido a la comisión que hagamos una visita inspectiva con todo el riesgo que eso significa, porque evidentemente es una zona que está profundamente quebrado la capacidad de diálogo, pero es porque creo que tenemos que ir a terreno. Algo está pasando con uno de nuestros liceos más emblemáticos del país y nosotros como Comisión de Educación no podemos simplemente venir, escuchar y no hacer nada al respecto. Entonces, al menos lo que yo creo que hay que hacer es ir, escuchar a las partes, exigirles evidencia y a partir de ahí ser capaz de sacar conclusiones que nos permitan colaborar en este conflicto. Por su parte, la presidenta del Centro de Padres y Apoderados, Elba Martínez, planteó la necesidad de solucionar prontamente este conflicto, agregando que la medida de adelantar las vacaciones puede servir para descomprimir el tenso clima existente. La verdad, tal vez sirve para bajar un poco la efervescencia de la violencia, pero en ese rato necesitamos trabajar y ver qué es lo que podemos lograr realmente, ir avanzando. Si eso es lo que nosotros necesitamos, avanzar. Ya no necesitamos tantas reuniones, necesitamos soluciones, que es lo que andamos buscando. Cabe agregar que junto con la visita a terreno que se agendará, la comisión espera desarrollar una próxima sesión para recibir los mandos policiales que han participado en los procedimientos en el establecimiento, jornada a la que se invitará también al ministro del Interior, Andrés Chadwick. Y la Comisión Investigadora de la Universidad del Pacífico aprobó un informe de consenso. Si bien se logró generar acuerdos para una redacción conjunta, el rol del Ministerio de Educación en el proceso de cierre y quiebra de la Casa de Estudios provocó una mirada discrepante entre el oficialismo y la oposición. Tras 4 meses de trabajo, la comisión que investigó los actos de organismos públicos relacionados con la actual situación financiera de la Universidad del Pacífico sometió a votación su informe, fruto de una redacción de consenso en la mayoría de sus párrafos. Tanto desde el oficialismo como desde la oposición coincidieron en criticar el actuar del Consejo Nacional de Educación, que logró revertir la decisión de la Comisión Nacional de Acreditación de no renovar la certificación de la Casa de Estudios. Frente a esto, la instancia acordó señalar la necesidad
de que asuman la responsabilidad política los integrantes del Consejo que promovieron este cambio. Respecto del rol del Ministerio de Educación en este conflicto hubo miradas diferentes, tal como señalan el presidente de la instancia, el diputado Gonzalo Vinter, y el diputado UDI Jaime Belolio. Si el Ministerio de Educación, durante el gobierno anterior, para ser específico con la cronología de los hechos, hubiese iniciado la investigación apenas tuvo los antecedentes que ya se discutían en la CNA y en el CNE, nos podríamos haber adelantado esta crisis y no permitir que la familia Ortúzar se llevara toda la plata, dejara de pagar el software. ¿Y por qué es importante el tema del software? Porque hoy día los estudiantes no pueden acreditar el avance de sus estudios para ingresar a otras instituciones porque sencillamente los papeles no están. Todo eso lo podríamos haber evitado si el Ministerio de Educación hubiese tomado carta en el asunto y hubiese nombrado a un administrador de cierre en el momento en que tenía los antecedentes en su poder. Antes de que se produjera ya el nombramiento de un administrador de cierre, que es lo que faculta para que haya un acuerdo entre el Mineduc y otras universidades para que los estudiantes puedan ir a ellas y terminar sus estudios, la División de Educación Superior, para no quedarse como esperando 6 o 8 meses que podía durar este proceso, tomó contacto con instituciones que estuvieran acreditadas en más de 4 años con el fin de ofrecer alternativas a los estudiantes. Y a juicio de algunos de los integrantes de la comisión eso habría sido algo equívoco. A nosotros nos parece que eso habría sido algo positivo, de manera de poder ofrecer alternativas antes de tener que esperar 8 o 9 meses. Dentro de las conclusiones también se sugiere tramitar con mayor urgencia el proyecto de ley que tipifica el delito de lucro por sociedades sin fines de lucro, además de evaluar una querella por parte de la Cámara de Diputados contra la familia Ortúzar, que controlaba la casa de estudios. Y de esta forma nosotros llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que estas informaciones están en sus diferentes formatos audiovisuales disponibles para descarga en el www.cámara.cl. Gracias por sintonizarnos. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.